ver, siguiente Saúl, ¿quién nos diría la parecida? La felicidad. Saúl también. ¿Quién es? Luján Emanuel. Vamos a ver este segundo parcial. Bueno, vamos a comenzar esta parte que es wow, esta es la parte más emocionante de la gastroenterología. Y eso que todos los días ven, todos los aspectos relacionados con la producción de ácido, al exceso de la producción de ácido, las consecuencias de la producción de ácido, las enfermedades asociadas a la producción de ácido, desde una dispepsia hasta un cáncer. Todos los días los pacientes consultan, sus compañeros se visten a la consulta, todo es dolor epigacho, 60% de las consultas son problemas relacionados con el ácido. Entonces necesitamos entender primero cómo se produce el ácido, dónde se produce, algunos pedidos más, vamos a recordar unas cosas, pero que ustedes necesitan saber el porqué de las cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la anatomía funcional para que ustedes puedan entender todo lo relacionado a la producción del exceso de ácido, ¿ya? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos del ácido clorhídrico? Si nosotros hemos visto un poquito de fisiología, hemos dicho, la principal función del ácido clorhídrico, ¿cuál es? La digestión. Cualquier alteración en el exceso o en el déficit de producción va a producir indigestión, ¿no? Indigestión. Y eso se traduce clínicamente, por ejemplo, en dispepsia. Ya indigestión. Entonces, cualquier alteración, una de las funciones principales, por lo tanto, va a ser la digestión. Tiene que digerir principalmente proteínas y el resto de los alimentos, ¿ya? Pero de la digestión, una de las principales funciones. Otra principal función, hemos dicho, la función, por ejemplo, es la de defensa. Ese pH no permite que la mayoría de los microorganismos puedan vivir en ese medio, pero es un medio hostil, es un medio ácido. De 2.0, hemos dicho antes, de 1.0 a 3.0, el pH normal del estómago es 2.0. Entonces, en ese medio hostil, difícil. Pocos casos se han visto, por ejemplo, de Helicobacter, de tuberculosis en el estómago. Tenía algún casito, pero en la mayoría de los genes no sobreviven a este ácido. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos IDPs que supriman la producción del ácido, les decía, por ejemplo, en la terapia intensiva, no suprimimos mucho la producción de ácido. ¿Por qué? Porque no queremos quitar este mecanismo de defensa. Porque nosotros vemos el medio ácido, un medio alcalino o ligeramente alcalino, ¿qué va a pasar? Las bacterias van a proliferar. El paciente que está en la terapia intensiva, está inconsciente, está intubado, va a broncoaspirar y va a dar neumonía nosocomial. Entonces, por eso tanto, cuidamos esta parte, ¿no? Cuidamos que el ácido clorhídrico cumpla esa función de defensa, que evita que microorganismos proliferen con facilidad en ese medio. Entonces, es uno de los mecanismos realmente muy importantes, ¿ya? Una de las acciones, digamos, muy importantes, ¿no? Se está viendo mucho ahora, por ejemplo, que ustedes saben que en todo el organismo tenemos una microbiota, una microorganismos, millones de microorganismos, principalmente en el colon. Pero se dice que, por ejemplo, este ácido participa, o lo que haría también es mantener la microbiota gastrointestinal. O es una de las funciones también que tiene el ácido. Y ahora, por ejemplo, el estómago, está trabajando mucho con el estómago, se dice que el estómago podría tener una función también endocrina. No sé si ustedes han visto, ahora de moda está, por ejemplo, utilizar leptina para inhibir, digamos, el apetito. ¿Quién la produce? El estómago. Tiene muchas funciones endócrinas en control del apetito y el sobrepeso y la obesidad. Se está utilizando mucho las hormonas que produce el estómago. Vamos a ver más adelante qué hormonas producen. Miren, todas estas enfermedades se producen por el ácido. ¿Qué pasa en el esófago? Dijimos. El exceso de ácido, ¿qué va a ocasionar? Esophagitis. Va a ocasionar esophagitis. Inclusive vamos a ver inclusive la adenocarcinoma esofágico. El exceso produce también trastornos o problemas o patologías esofágicas. ¿Qué pasa con el estómago? Úlceras.
Las úlceras, el exceso de ácido produce úlceras. Por ejemplo, ¿qué pasa con el síndrome de Schollinger-Ellison? ¿Ustedes han escuchado esto? Porque escucharía porque es fisiología, ¿no? Los famosos gastrinomas son tumores que están, en la mayoría de los casos, en el páncreas, que producen mucha gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Produce ácido clorhídrico, estimula la célula parental para buscar ácido. Entonces, a mayor cantidad de ácido, más úlceras. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ojo, las úlceras pueden ser relacionadas con AINES, con el Helicobacter pylori, eso lo vamos a ver, con la hipersecreción ácido relacionada con este síndrome de Schollinger-Ellison. Pero no solamente estos trastornos relacionados con el ácido tienen que ver con el estómago, también a nivel duodenal. A nivel duodenal también vamos a tener úlceras por AINES, vamos a tener úlceras por Helicobacter. Vamos a entender por qué el Helicobacter coloniza más esa parte del estómago y el bulbo duodenal. Y también el síndrome de persecución ácida, el síndrome de Schollinger-Ellison. Ahora, y esta es una pregunta del examen, tenemos que esto es fundamental. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran las glándulas gástricas? Si nosotros vemos acá, aquí, por ejemplo, las clases de regiones anatómicas del estómago, ¿cuáles son? Fondo, cuerpo, antes, anatómicamente así extendido. Pero ¿cuáles son las regiones ahora funcionales del estómago? Dos. Las glándulas oxípticas, gástricas y las glándulas pilóricas. Esas son las dos regiones ahora funcionales y eso es lo que tenemos que entender porque ahí radican muchos de los problemas. Entonces decimos, ahora, ¿qué pasa o dónde está ubicada esta glándula gástrica? En nuestro examen, por ejemplo, estaban las glándulas esofágicas, se encuentran en la mucosa o la submucosa. Submucosa. Produce un factor de crecimiento epidérmico, están en la submucosa. Pero las glándulas gástricas están en la mucosa. Están en la mucosa. ¿Ya? Ahí están las glándulas gástricas. En histología hemos visto con ustedes. Pero vayamos entendiendo esto. A ver, esta glándula gástrica, esta es la glándula, esta es la que produce la gran cantidad de ácido y todas las sustancias que necesita el jugo, tiene el jugo gástrico, ¿no? 2000 ml de litro en 24 horas es harto. Es harto lo que producen estas glándulas. Entonces, ¿cuántas partes tiene la glándula? 4. O 4. Esta es la fosita gástrica por donde va el jugo gástrico a nivel del mismo. Por ejemplo, acá están las famosas células stem cell, que son las células madres, son las que van a generar las otras células de las glándulas, ¿no? Acá están ¿dónde? En el isquio. Dos, ¿qué más? Tenemos a nivel del cuello. Y a nivel del cuello, por ejemplo, tenemos estas células importantes, las células mucosas del cuello, que también se encuentran en la parte más superior de las células mucosas superficiales. Pero estas células producen principalmente moco y bicarbonato, principalmente moco y bicarbonato, que protege, ¿no? El estómago del ácido. ¿Qué más tenemos? Cuello y fondo. Entonces esas son las 4 partes que tiene la glándula. Y esta glándula tiene células endócrinas y células no endócrinas, se dividen en dos. Endócrinas y células. ¿Por qué endócrinas? Porque producen hormonas. Y células no endócrinas porque no producen hormonas, ¿no? Y entre esas células tenemos estas. Por ejemplo, ¿qué les parece eso? Entonces, vamos viendo cada glándula, dicen, de todo el estómago, doctores, ¿no? El 80% son glándulas oxípticas o gástricas, ¿ya? Y solo el 20% son glándulas pilóricas, solo el 20%. Ahora, yo necesito saber cada glándula qué tipo de célula tiene, qué diferencia hay entre las dos glándulas. A ver, vean, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de glándulas, qué células hay más en una y qué células hay en otra? ¿Qué dice con las células parientales? Principales son las células parientales. Mira este moradito. Célula pariental. Wow, ¿dónde hay? ¿En otra hay? No hay. Célula principal. No se produce, que es la que produce ácido clorhídrico y factor intrínseco, lo más importante. Por lo que son otras sustancias más, vamos a ver, pero las dos fundamentales, el
ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Quién las produce? La célula parental. ¿Y dónde se encuentra esta célula parental? En esta glándula. Cuidado que les preguntan en el examen, ¿se encuentra glándula pilórica? Nada que ver, más acá. ¿Y qué otras células tenemos? A diferencia del otro que tenemos acá. Las células, por ejemplo, acá. Y también puede haber el otro, pero en mayor cantidad se encuentra acá. Las células que producen somatosta. Vamos a ver, ¿no? Pero acá también, por ejemplo, acá en las células, en las glándulas gástricas, en las oxíticas y gástricas, no hay una célula. Y las células que producen gas. Vamos a ver cómo la gastrina estimula a la célula parental para que produzca ácido clorhídrico. Entonces yo debo saber las diferencias en la estructura, o sea, en la composición de las células de cada glándula. Debo saber, ¿ya? ¿Qué tiene esta glándula pilórica y qué tiene esta glándula oxítica o gástrica? Que produce, se llama oxítico porque produce ácido oxítico, de griego dice ácido. Ahora, si nosotros vemos un poquito más a profundidad, wow, ¿qué les parece? Mucha cosa, ¿no? Ya más complicado. Pero vamos a sacar algunas cosas importantes, ¿ya? De esto. Endócrinas, no endócrinas. De estas células hemos dicho, las que se encuentran en las glándulas, principalmente en glándulas oxíticas o gástricas, hemos dicho que son las células mucosas, ya tienen mucosas superficiales del cuello, que produce un poco de bicarbonato, que ya sabemos, porque eso va a proteger, le va a dar la alcalinidad al medio, que va a neutralizar el ácido. A ver, hermano, esto nos da un pH de 7.0, lo alcaliniza y lo protege esto. ¿Qué células tenemos? Hemos dicho, las células parietales, ¿no? Estas son las principales. Ojo, ¿qué producen? Ácido clorhídrico. ¿Qué producen? Factor intrínseco. ¿Qué importancia tiene el factor intrínseco, por ejemplo? Absorción de vitamina B12, B6. Absorción de vitamina B6. Extra. Voy a hacer además la participación, creo que muchos de los trastornos neurológicos que tienen, por ejemplo, los pacientes de la tercera edad, un pacientito que tiene parestesia, adormecimiento, tiene desorientación, tienen que ver con la atrofia de la mucosa gástrica. ¿Ya? Hay otros que toman ILPs de la atrofia de la mucosa gástrica. Por lo tanto, si no hay mucosa, no hay glándula. Si no hay glándula, no hay células. Y si no hay células, no hay factor intrínseco. El factor intrínseco permite a nivel de línea distal la absorción de la vitamina B12. El déficit de vitamina B12 ocasiona una anemia. La anemia perniciosa o megaloblástica. Y trastornos neurológicos. Muchas veces los pacientes que les hacemos dosificación, al hacer la dosificación de vitamina B2 están bajitos. Les damos el estado neurológico de los viejitos se recupera. ¿Ya? La anemia se recupera. ¿Dónde era el problema? El problema está bien estómago. Podemos hacer dosificación de vitamina B12. ¿No? Pero no solamente en el estómago el problema es que ese estómago, esa célula parental no está produciendo esto. Factor intrínseco. ¿Qué me voy con esto? Si yo necesito que ustedes cuando les pregunten sepan estas cosas, porque esto es medicina, no por qué, qué hace, siempre es el por qué. Eso es importante. Bueno, además del factor de crecimiento, igual que en el esófago, ¿no? La glándula produce factor de crecimiento epidémico que predice para hacer se revitalice cada 40. Eso es importante también. Y esta también la produce. Pero miren esto. Entre estas dos células hay una hormona que produce. La leptina. Esta leptina, actualmente los endocrinólogos, por ejemplo, no hay en Bolivia, no hay leptina, porque la leptina inhibe el apetito. Hace que tú no tengas hambre. Entonces, están utilizando esto, a ver, muchos endocrinólogos para el control del sobrepeso y la obesidad y la diabetes síndrome metabólico. Leptina. ¿No? Entonces, digo, ¿dónde? Acá está la leptina. También la produce él. Esto. Entonces, en función a la fisiología de esta hormona, han dicho, bueno, entonces, ¿por qué no utilizamos leptina para tratar el síndrome metabólico, la obesidad, las dislipidemias? Ahora se puede dar harta leptina. Entonces, yo necesito saber también eso, ¿no? Bueno,
Y las células principales, ¿qué hacen las células principales? Yo os voy a colocar en el examen, produce pepsina. Mentira, no produce pepsina. Las células principales producen pepsina. Pepsina. Pero no solamente eso, produce también lipasa gástrica. Miren, pero doctor, ¿acaso el páncreas, las glándulas salivales, por eso vas a salivar? Pero ¿qué pasa con las glándulas del páncreas? El páncreas también produce lipasa, pero el estómago también produce lipasa. Cuando hay, por ejemplo, necrosis del páncreas, estas células son las que un poquito tratan de compensar ese déficit de lipasa. Se produce mayor cantidad. Pero claro, no suple como es el del páncreas, ¿no? El páncreas produce mayor cantidades. Pero también sepan que ya acá, esta lipasa empieza a digerir las grasas. ¿Ya? Las grasas. ¿Y qué la producen? Las células principales. ¿Ya? Ahora, tenemos células endócrinas. Dentro de estas células endócrinas, las células D producen somatostatina, dentro de las principales. Producen amilina, que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, pero bueno, no vamos a entrar a profundidad. Lo que me interesa es la somatostatina, que inhibe la producción de la gastrina. Porque, por ejemplo, ¿qué hace el helicobacter? El helicobacter inhibe la acción de la somatostatina. ¿Y qué pasaría si el helicobacter la inhiba la somatostatina? Hay hipergastrinemia. Si hay hipergastrinemia, hay mayor producción de ácido. Si hay mayor producción de ácido, hay más glicemia. Entonces, a este nivel, el helicobacter vivo. Vamos a ver más rápido. Cuando las células endócrinas, producen péptide diurético articular, que ahorita se está utilizando, por ejemplo, con las pruebas de laboratorio para determinar el tazo de insuficiencia cardíaca, había el péptide, una diurética tipo B, se está utilizando, ¿no? Como marcador de insuficiencia cardíaca. Las células enterocomplejas también ya sabemos, ¿no? Y las células, también esta, por ejemplo, acá, estas células GR o LAI secretan grelina. Estas estimulan el apetito. La grelina y la grelina estimulan el apetito. Cuando el paciente tiene hipoglicemia, estas células las que hacen que tenga normoglicemia, estimulan el apetito. Estas inhiben, estas las estimulan. Ya por eso se dice que ahora el estómago también se está como una glándula endocrina. Yo decía, esto probablemente no les han dicho en la facultad de fisiología, pero creo que es importante que ustedes lo sepan, porque en un momento les van a comentar, les van a decir, les van a hablar, ustedes ya van a tener por lo menos una idea de lo que les están diciendo. Pero que también eso pasa en el estómago. De hecho, estamos hablando de la fisiología normal del estómago. Todas estas sustancias producen estas proteínas, no se olviden, son proteínas, ¿no? Vamos a ver esto. Y aquí están, para que ustedes vean todo lo que hacen, ¿no? No voy a repetir, solamente estoy colocado para que ustedes tengan conocimiento. Todo lo que me dice acá, qué hace cada una de estas hormonas, qué células las producen y qué funciones tienen. Las tienen que saber. Sí, como conocimiento tendrían que saber. Porque les van a preguntar, chicos. Y vámonos a lo más importante que nos interesa a nosotros, a esta célula. Si todo tiene que ver con esto, wow. Entonces vamos a estudiarla a esta célula, a la célula parental. Entonces, vuelvo a repetir, esta célula parental, por lo tanto, produce ácido clorhídrico y si ustedes ven esta estructura, aparte de todos los organelos que tiene, hay un organelo que prima en esta célula parental. ¿Cuál es? La mitocondria. ¿Ya? La mitocondria. No se puede decir la bomba de hidrógeno que pasa. Tiene que producir gran cantidad de ácido clorhídrico para producir, tiene que secretar hidrógeno. Para secretar eso, esta célula necesita energía. ¿Qué organelo nos da la energía? La mitocondria. Por lo tanto, esta célula tiene bastantes mitocondrias porque necesita energía. Esta célula, la bomba de hidrógeno potásico, necesita energía y se la da la mitocondria. Ya dentro de lo más importante dentro de las funciones que tiene esta célula. Bueno, hemos dicho que el ácido clorhídrico tiene una función microbio, sí, mata bacterias, ¿ya? Dos, el ácido clorhídrico, ¿qué hace?
convierte el pepsinógeno a pepsina. Por eso hemos dicho, por ejemplo, cuando nosotros alcalinizamos el medio, ¿qué hacemos? Hemos dicho, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta. Lo que yo quiero hacer ahora, eso es lo último, y muchos premios han dado a raíz de eso, que el paciente tiene hemorragia digestiva alta, ¿no? Tipo pulsoropéptica, paricial. ¿Qué es lo que está pasando? Yo necesito subir el pH. Con los IBPs, cuando hacemos infusión, le colocamos 5 ampollas de omeprazol en 560 de fisiológico para 24 horas. Se dice que haciendo esa infusión de omeprazol, se sube el pH arriba de 6. Si yo le subo el pH arriba de 6, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy alcalinizando el medio y le estoy inactivando a la pepsina. Por lo tanto, la pepsina no cumple su función. ¿Y cuál es la función? De proteólisis, degrada las proteínas. Y las proteínas, la fibrina, ¿qué es? Una proteína. El coágulo de fibrina, que es una proteína. Por lo tanto, yo estoy estabilizando el coágulo de fibrina. ¿Qué estoy haciendo? Solamente con conocimiento de fisiología farmacológica, nada más, alcalizando el medio. Entonces, de esa manera logro inactivar la pepsina. Ahora, el ácido clorhídrico también me sirve para absorber hierro, vitamina B. Es importante también. El déficit. Por ejemplo, ustedes han visto todos los característicos de hierro tienen ácido ácido. Porque eso permite la absorción de hierro. Necesito para absorber calcio. Y el factor intrínseco es fundamental para absorber vitamina B. Pues, vamos a seguir estudiando hasta nuestra otra célula. ¿Qué les parece? Quiero que estas cosas sepan. ¿Ya? Quiero que estas cosas sepan para que entiendan. La idea es que entiendan. Miren, ¿qué pasa con la célula principal? Hemos dicho que esta célula principal secreta pepsinógeno. Ya, perfecto, ya la sé. ¿Qué hace? Secreta pepsinógeno. ¿Qué es activado? A pepsina, ¿no? Pero a un pH menor a 5.0. Empieza a bajar el pH, empieza a activarse la pepsinógeno. Miren, entre un pH de 5.0 a 3.0, la activación es lenta. Pero si es muy rápida, cuando el pH es menor a 3.0. Entonces, el ácido hace que este pepsinógeno se active a pepsina. Pero requiere un pH menor a 3 para que la activación sea rápida. Ese medio es feliz, ¿no? La pepsina es chocha, hace su función, degrada las proteínas, todo. Por lo tanto, empieza a cambiar. La actividad de la pepsina es dependiente del pH. Acá tienen que utilizar ustedes sus conocimientos farmacológicos. Acá. Entonces, si depende del pH, lo voy a penalizar. Porque un mediazo es trabajando. Voy a ¿qué dice? Con un rango óptimo de actividad a un pH entre 1.8 y 3.5. Esa actividad es óptima, funciona bien. ¿Qué pasa si el pH se encuentra por encima de 3.5? Sí. ¿Ya? Si esto se debe ser colocado, porque eso es lo que hacemos en el hospital y así es como trabajamos en las hemorragias digestivas. Ese es, digamos, el objetivo de hacer difusión con omeprazol. Inactivo y estabilizo el coágulo de fibrina. Y la hemorragia digestiva para. No hay que hacer más nada. No hay que hacer más nada. Y eso lo que usted también lo puede hacer. En base a esto puede hacerlo también muchas veces en el medio en que usted se encuentre. Si es usuropéptica, nada. Si tiene omeprazol, bien. Si no, tengo un problema, algún IBP, algo que disminuya o alcalinice el medio, el paciente va a ir bien. Ojo. Entonces, eso hace células principales. Ahora, ¿qué pasa con la célula parietal? ¿Qué les parece? Esto ya lo conocen, ¿no? ¿Cuáles son los vías de estímulo de la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico? Tiene una vía de estímulo neural o nervioso, que nosotros ya lo conocemos, es vía sistema nervioso, parasimpático, vago, acetilcolina, célula parietal. Miren el vago, a través de su neurotransmisor, que es la acetilcolina, va a actuar sobre la célula
parietal, ¿no? Obviamente uniéndose a su receptor que se llama receptor MP3. En su receptor se une a ese receptor y estimula la producción de ácido. Se está viendo ahora que hay mucho de esto en el medio en que estamos. Se habla mucho por ejemplo, del eje cerebro-intestino, se le dice del eje cerebro-víscera. O sea, ¿cuál es la relación del sistema nervioso central no solamente con el esófago, estómago y intestino delgado? Todos los problemas dispépticos secundarios al estrés tienen que ver con esta vía también neuro. En un momento vas a comentar ese cerebro, eje y cerebro, igual que vamos a analizar eso, pero tiene que ver con esta vía de estimulación de la célula parietal, vía neural o nervios. El otro estímulo principal es el hormonal. ¿No ven? ¿Cuál es la hormona que estimula que se produzca más ácido clorhídrico? La gastrina. Esta gastrina, ¿qué va a hacer? Se produce y en vía sanguínea pasa a actuar sobre los receptores CCK2, se unen a esos receptores y estimula, que ahí hace que esta célula parietal produzca también ácido, hidrógeno principalmente. No digamos todavía ácido clorhídrico, sino produce hidrógeno, produce oxígeno. Porque vamos a ver más adelante, al mismo tiempo produce hidrógeno, produce ácido clorhídrico. Se unen los dos y forman ácido clorhídrico, pero ya en el medio gas. ¿Ya? No es que lo produce directamente ácido clorhídrico, produce hidrógeno. Vamos a ver un poco, cuando vemos más adelante. El otro estímulo tiene que ver con la histamina. Las células enterocromátinas producen histamina por vía paráquina. ¿Qué dice paráquina? Que una célula al lado de la otra estimula a esta otra. O sea, por vía paráquina, por vecindad, diríamos. Esta célula enterocromática estimula a su célula también adjunta, que es la célula parietal, por vía paráquina. Es una de sus receptores H2 de histamina. Entonces se une y hace que esta célula parietal produzca ácido. Estas tres vías estimulan a que esta célula parietal produzca ácido. Neural, hormonal y vía paráquina. Ahora vamos a ver otro de uno. ¿Qué les parece? ¿Quién inhibe y quién estimula? Esta es la célula parietal. Ahí está la bomba. La bomba, miren, dice hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Ya? Hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Qué pasa con esta bomba? ¿Quiénes las estimulan? ¿Quiénes las inhiben? ¿Qué hemos dicho con la estimulación? Acetilcolina hemos dicho, ¿no? Uno. Su receptor neural. Produce ácido. Hidrógeno. La otra hemos dicho, wow, la hormonal, que es la gastrina. Miren, la gastrina está viva también, igual que la somatostatina. Una por vía directa, otra por vía indirecta. Directa, actúa directamente a través de sus receptores SK2 a nivel de la célula parietal y estimula la producción de ácido. Pero por vía indirecta actúa sobre las células enterocromáticas. Y hacen que estas células también secreten histamina y por lo tanto esta se une otra vez a su receptor y ¿no? Y las células enterocromáticas también uniéndose directamente estas células produciendo histamina a su receptor, estimula la producción de ácido, pero siempre en presencia de ATP y calcio, ¿no? En presencia de ATP y calcio. ¿Y quién las inhibe? La somatostatina, por vía directa y por vía indirecta, igual que la gastrina, ¿no? Directa sobre su receptor SSTR2, actúa sobre esta célula parietal e inhibe la producción, la inhibe. Pero por vía indirecta actúa a través de las células enterocromáticas, inhibiendo la producción de histamina, por lo tanto inhibiendo la producción de ácido. Esta inhibe y esta estimula. ¿Ya? Entonces, eso es importante, puedes hacerlo. Esto es lo mismo, ¿no? Si nosotros
nosotros vemos, por ejemplo, nosotros sabemos que el solo mirar, el solo ver, el solo olor, el solo ver hace que nosotros secretemos. Eso es una fase de la sección, esta es una fase cefálica. Nosotros vemos una comida y ya, ¿no? sentimos un aplauso en el estómago, como que ya, ¿no? Tragamos, dice un poquito, ya está saliva, ¿no? Entonces, de Lorente dice, estoy tragando los laringos, dice, ¿no? Pero bien, como que ya de grupo algo, ¿no? Esa es la vía C. Claro, ¿qué está haciendo por vía neo? Por A. Ya está produciendo ácido, pero solamente es el 30%. ¿Cuál es el principal estímulo de la producción del ácido? ¿Qué estimula el alimento? ¿Ya? El alimento. Entonces, el 70% tiene que ver con la fase gástrica. ¿Qué pasa con el alimento? Hemos dicho, por ejemplo, la fase gástrica, ¿qué hace? Va a digerir las proteínas. ¿Qué hace? El ácido. El ácido hace que las proteínas las digiera, las transforme ¿en qué? En compuestos más simples. La glucosa, las proteínas que lo va a transformar ¿qué? En péptidos y aminoácidos para que puedan ser absorbidos en el intestino. Porque así como proteínas no se van a absorber, sino en péptidos más simples, principalmente aminoácidos. O los carbohidratos sin glucosa, saber como glucosa, como almidón. Pero los tiene que digerir. ¿Qué pasa, por ejemplo? Cuando llega el estómago, el alimento, el estómago, ¿qué hace? El estómago se dice, bien, gracias a su receptor, la digestión mecánica, de la comida, y estimula que se produce gran cantidad. Hay un reflejo del sistema nervioso entero que produce, ojo, acetilcolina. La acetilcolina que hace, actúa sobre las células, sobre la variedad, sobre el cerebro, y produce ácido. Ya. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué les parece? Medio complicado parece, ¿no? Está complicado. ¿Qué les parece este dibujo? ¿Qué les he colocado este dibujo? Porque todos los días, ¿qué hacen? Esta bomba, hidrógeno, potasio, ¿qué pasa? Esta bomba, porque aquí va a actuar los IDPs y viendo esta bomba, esta bomba de protones o hidrógeno, potasio, por acá. ¿Qué pasa con esta célula parietal? Miren, el agua, este es el agua, H2A, más dióxido de carbono. En presencia de anhidasa carbónica, esto se va a transformar en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a dividir en dos. Libera hidrógeno y libera bicarbonato. El hidrógeno es el insumo para la bomba. Es su insumo, depende de ese hidrógeno. Lo importante es saber de dónde viene. Ojo, se libera hidrógeno, va a la bomba, a hidrógeno, potasio, saca hidrógeno y mete potasio. ¿Ya? Saca hidrógeno e ingresa el potasio. Pues se llama hidrógeno-potasio, intercambio. Saca hidrógeno, mete potasio. ¿Ya? Por eso se llama hidrógeno-potasio antepasio. El principal insumo, les repito, de esta bomba de protones es el nitrógeno. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato entra a la sangre. Y al entrar a la sangre, entra cloro al mismo tiempo. Al mismo tiempo se produce todo este ciclo. Se libera bicromato, entra bicromato a la sangre, hidrógeno, entra bicromato y volvemos a sacar cloro. Acá ya en el lumen, allá en el estómago, el hidrógeno se une al cloro y forma ácido clorhídrico. Así es como funciona esto. Entonces, ojo, no es tan complicado, ¿no? Lo importante que sepan ustedes que actúa a nivel de canales de potasio, canales de cloro, ¿ya? Y acá es donde se produce el ácido. Miren, ¿a qué pH produce el ácido? Un pH de 0.8. Es lo que constante va liberando lo mismo acá, se lo esquema, pero igual como saca cloro.
ácido clorhídrico. ¿Qué es lo más importante de esto? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué les parece? A ver, lea un poquito, a ver qué entienden de esto. ¿Qué podemos sacar de esto? Porque cada gráfico tiene una importancia. ¿Qué es esto? Porque todo el tiempo ustedes hablan de IBPs, inhibidor de la bomba, inhibidor de la bomba, inhibidor de la bomba. Y la pregunta es, ¿qué es la bomba? Ahora, la bomba de protones se llama también hidrógeno. ¿Qué pasa? ¿Se encuentra dónde? En la célula de producción. ¿Qué hace? Produce hidrógeno. ¿Qué es? Es una proteína. Y se va sintetizando constantemente se va sintetizando. Tiene dos fracciones, la fracción alfa y la fracción beta. A mí me interesa que esta bomba de hidrógeno es proteína, eso me interesa primero, ¿ya? Y se va a sintetizar. ¿Y qué hace? Esta bomba de hidrógeno potasio, les repito, tiene una vida media de 54 horas. Se resintetizan cada... ¿Por qué? Porque los IBPs, hemos dicho, se unen a esta bomba. ¿De qué forma? De forma irreversible. Se unen y no la sueltan. Hasta que otras bombas se vayan sintetizando. ¿Ya? Así actúan los IBPs. Ojo, ¿eh? Esta es su vida media, 36 o 96 horas. Perfecto. Y el 20% de estas bombas se va a sintetizar cada día. Y se sintetiza más de noche. Ojo, y se activan con el desayuno. Por eso nosotros los medicamentos les damos media hora antes del desayuno, antes que se activen. Es cuando las bombas están, pues, ahí les damos. Por eso les damos media hora antes. Ojo, por eso es, porque se activan con el estómago. Si mejor es con estómago siempre vacío, con estómago vacío, media hora antes que se activen estas bombas. Entonces, ¿qué hacen los IBPs, chicos? ¿Dónde van a actuar? No en la vía neural, no en la vía. Directamente, ¿dónde? En la vía final de producción del ácido, la bomba de protones. Ahí actúan los IBPs inhibiendo la producción de ácido clorhídrico. Ahí, ¿no? Ojo, la duración de esa inhibición, ¿cuánto dura? 48 horas. Pero miren esto, no todas las bombas se activan simultáneamente. ¿Ya? La máxima supresión de ácido se logra después de 5 días. O sea, el efecto máximo que ustedes van a conseguir va a ser a partir del 5º día. Vamos a empezar a inactivar a las bombas. Ojo. Vamos a demorar un poquito de 5 días. Nos va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, eso es lo que ustedes ya conocen de fisiología. Ahora va a ser más fácil que entendamos patología. Por ejemplo, el principal síntoma, todos los problemas, todos los días en la consulta, vemos pacientes que se quejan dolor, distensión, me arde, me quema, se hincha el estómago. Hay un problema, eso se llama, hay un disconfort abdominal, hay algo dice, hay un malestar en cuadrante superior, hay algo, ¿no? ¿Y eso qué se llama? Dispepsia. ¿Ya? La dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Es ese, o sea, el primer cuadro que vamos a ver es dispepsia. Métanse a la cabeza, por favor, dispepsia. No voy a hablar ahora de gastritis aguda, ya no hay gastritis aguda crónica, porque la gastritis no duele. No duele, ya no hay gastritis, hay dispepsia. Y hay dos tipos, se lo clasifican dos síntomas, que vamos a ver más adelante. Entonces, a ese disconfort abdominal superior que se refiere el paciente, un disconfort abdominal superior, ahora vamos a llamar dispepsia. ¿Y por qué se caracteriza? Tiene que haber dolor en el epigastrio. Sabemos dónde está el epigastrio. Un mes de evolución. Con o llenura precoz, plenitud postprandial, náuseas, vómitos y dolor epigástrico o fibrosis. Tiene que tener eso. Por eso les decía, no ven muchos, a ver, ¿cuáles son las preguntas que vamos a hacer siempre en la consulta? Tolerancia oral. Todo tiene que ver con los síntomas. Si esos síntomas se relacionan, pues vamos a ver más adelante, el paciente va a referir estos síntomas. Ahora, de acuerdo, por ejemplo, a la última clasificación, hay varios consensos, reuniones de expertos y donde se reúnen, dicen, vamos a ver Roma 1, Roma 2, Roma 3.
varios congresos. Y el último congreso que se han reunido ante el concepto de dispepsia es esto. Se dice, ¿cuándo es una dispepsia funcional y cuándo es una dispepsia de tipo orgánico? ¿Cuándo es una dispepsia funcional? O el paciente, para tener una dispepsia funcional, tiene que tener uno más de los siguientes síntomas. Dolor en epigastrio. Perfecto. Tiene que tener saciedad temprana o precoz. Perfecto. Puede tener plenitud postprandial. Perfecto. Pero para que sea dispepsia funcional, tiene que ver una cosa. Tiene que ver ausencia de una enfermedad estructural por endoscopia. Es como he dicho en la gastroparesia, ¿no? Es funcional o es obstructivo. Y al final la endoscopia es la que define si hay algo estructural. Lo mismo acá. Para que sea funcional, solamente funcional, tenemos que descartar que no haya nada estructural. Y para eso, el único método de diagnóstico, podemos utilizar también la tomografía, pero principalmente usamos la endoscopia. Y estos expertos la han dividido en dos. ¿Ya? Vamos a dividir en dos síndromes, dice, para que entendamos mejor y podemos clasificarlo mejor al paciente. ¿Qué dice el síndrome de distrés postprandial? A ver, ¿qué dice? ¿Estás teniendo examen de eso? ¿Qué dice el síndrome de distrés postprandial? Si tu paciente tiene síndrome de distrés postprandial o no la tiene. Si tú le dices, señor, usted se ha servido su alimento, ¿cómo le preguntarías? Si se siente saciado por haber comido. Sí, te digo, sí, almorcé hoy, me serví bien, si me siento saciado. ¿Qué más le preguntarías? O estamos preguntando de plenitud postprandial. Tú vas a llegar al diagnóstico, o sea, ahorita va a llegar al diagnóstico de síndrome de distrés postprandial. Tiene que darse diagnóstico. Usted pregunta, ¿usted se siente feliz? No saciado, se siente lento, ¿no? ¿Se ha digerido bien? ¿Qué te falta? Sí, doctora. Me siento atado, me siento herido. Bueno, ¿qué te falta? La mayor parte del tiempo. Porque tú puedes saltar después de comer, todos nos saltamos, ¿no? Desde un segundo, unas hojitas, estamos felices después de comer. Pero hay una cabeza en la confusión. Y el paciente te va a decir síntomas. Pero no es plenitud postprandial. Si es solo post-ingesta, sino que dicen la mayor tiempo, para parte del tiempo posterior a la ingesta. O sea, durante varias horas el paciente permanece atado. O sea, como es en plenitud postprandial. No inmediatamente después de la ingesta, ¿no? Porque todos tenemos plenitud postprandial post-ingesta, todos. No, la mayor parte del tiempo. Además, tu paciente tiene llenura precoz, ¿cómo le preguntarías? La cantidad de alimentos que ingiere. La cantidad de su alimento, si es que se sirve un plato, ¿qué cantidad come? Si come la mitad o come mucho. Logra terminar sus alimentos. ¿Qué te va a decir? No, doctora, pero no, ni mi plato puedo acabar, apenas como de altar. No acabo, ni siquiera servirme lo que me servir. No logra culminar su alimentación. ¿Por qué? Apenas come poco, se siente bien. Ya, o sea, tiene llenura. Entonces, si tu paciente tiene con esas dos preguntas, y hacer el diagnóstico de síndrome postprandial, o sea, de síndrome de distrés postprandial, porque tiene dos cosas: plenitud y tiene llenura precoz o saciedad precoz. Ya, en base a esas preguntas, esto forma parte de la dispepsia. El segundo síndrome de dolor epigastrio. Algunos decían disfunción ulcerosa, o sea, dispepsia funcional antes se llamaba. Antes se llama dispepsia por dismotilidad, dispepsia de tipo ulcerosa. ¿Por qué? Porque todos los pacientes pueden referir estos síntomas: dolor o ardor intermitente en epigastrio. ¿No ven? Entonces, eso es lo que tu paciente, doctorita, ¿qué le pregunta? Señor, ¿qué tiene? Me duele el estómago, acá me duele el estómago, te va a decir. ¿Dónde? A ver, señálame con su dedo. Acá, te dicen. Tú dices epigastrio. Perfecto. ¿Cómo le duele? ¿De qué manera? Que sí, me duele, me quema. En epigastrio es ardor, es dolor. ¿Puede haber dolor
o ardor. Ojo, puede haber dolor o ardor. Entonces, si te dice me duele, pues tiene epigastral. ¿Dónde? Encima, epigastral, porque epigastral, o dolor en epigastral, ¿no? Moderado. Por lo menos tiene que ver una vez a la semana. Pero no se relaciona, dice, con depilación y patulencia, así lo dicen los criterios, ¿no? Pero es importante que tú esto preguntes a tu paciente. Y la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta vienen por estas dos cosas. Por un síntoma de distrés postprandial. Estos síntomas son fundamentales. ¿Ya? La plenitud, la saciedad precoz. Ahora, estos síntomas son solamente funcionales o hay una estructura orgánica que la está produciendo. Es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿es orgánico o solamente es funcional? Entonces vamos a utilizar todos los métodos de diagnóstico. Por lo tanto, esta dispepsia se divide en funcional si no hay alteración endoscópica. ¿Ya? Y en la mayoría de los casos, el 80% es funcional. Ojo, es orgánica cuando hay alteración endoscópica. Y en muchos casos vamos a ver esto. Porque la endoscopia dice, pero doctor, es una gastritis nodular. Aparece el Helicobacter y también se lo ha clasificado causa. ¿Qué les parece eso? Porque tu paciente va a morir y tú tienes que descartar todo esto. Esto es nuestro médico, esto es lo que vemos todos los días. Esto es lo que ustedes tienen que ver. Si mi paciente cumple los criterios para dispepsia, tiene los dos síndromes o las molestias que dicen, ya. La primera causa que yo voy a descartar, y está dentro de las funcionales, se está catalogando al Helicobacter. Al Helicobacter pili. La segunda causa que yo tengo la obligación de descartar, ¿cuál es? Parasitosis, nuestro médico. Hemos visto en la consulta con muchos de los chicos, giardia, huesa mueva, e inclusive estrongiloides. Ya, ojo, como causa de dispepsia. Porque es importante, si yo trato la parasitosis, trato la dispepsia. Si yo trato el Helicobacter, trato la dispepsia. ¿Sabes? Tengo que ir buscando la causa del problema. ¿Qué más? Bueno, con la endoscopía yo voy a poder hacer, ¿no? Descartar que no tenga úlcera, que no tenga cáncer, esofagitis, ya con la endoscopía me voy a ayudar, ¿no? Y que no tenga una gastritis obstructiva o no obstructiva la gastroparesis. ¿Y cuáles son nuestras cosas menos frecuentes? Por ejemplo, muchas veces los antiinflamatorios esteroideos, el paciente a veces utiliza antibióticos como quimacrónicos. Más que quimacrónicos, yo creo que son altos aires, ¿ya? Porque hace un poquito de dispepsia. Dos cosas que también debo descartar: la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca. ¿Y cómo lo podría hacer? La endoscopía, chicos, de calidad. No olviden que la endoscopía llega hasta la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Cualquier alteración histológica en el duodeno, la endoscopía les va a ayudar a discernir alguna patología del intestino. Entonces, por la endoscopia, ver si hay alguna enfermedad de este tipo. Otro, usted dice, a ver, pero doctor, ¿por qué pedimos ecografía abdominal? Yo debo descartar pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, algún hepatocarcinoma, alguna patología hepatopancreática familiar. Entonces, por eso le pido ecografía. Entonces, le pido endoscopia. Y vamos a ver un poquito más algunas cosas que les pedimos en la práctica todos los días. Pero estos son las primeras causas, chicos, que yo le digo. Lo primero que vamos a ver. El paciente aquí más o menos. Bueno, muchos de estos problemas, si es funcional, dice, ¿cuál? Como he dicho, no hay alteración orgánica. Muchas veces tiene que ver con un componente psicológico. En las mujeres es muy frecuente, ¿verdad? Las dispepsias funcionales, las esofagitis, hemos dicho, las gastroparesis funcionales, el síndrome de intestino irritable. Ustedes lo van a vivir en su práctica, ¿ya? Hoy, por ejemplo, en la mañana vi una paciente joven, de 26 años, joven, con
constipación vino ella, ¿no? Le hicimos todos los estudios para descartar constipación orgánica o funcional. Todos los estudios de constipación normal. La colonoscopia normal, no hay nada. La radiografía normal. Y digo, pues, ¿cómo está normal? ¿Qué tienes? ¿No? Y empieza a ver qué problemas tiene ella. ¿Y desde cuándo tiene problemas de la constipación? Y ella dice, no, doctor, decía hace 2 o 3 años, porque ella ya podía haberlo tenido desde la niñez. Algunos sí son constipaditos desde la niñez, y bueno, era una causa que hay que estudiar, ¿no? No, era normal hasta hace 3 años. Desde hace 3 años empezó a tener constipación. Y la primera causa es hormonal, o sea, estructural, o no es funcional solamente. No le pedimos calcio, descartamos todo, ¿no? Causas metabólicas, causas electrolíticas, principalmente causa estructural. Y era colonoscopia normal. Y le digo a la señora, ¿qué problemas tiene? Y la paciente empieza a tener problemas secundarios a hormonales. De su esposo, de su hija, que su hija tiene problemas, jovencita ya de 15 años, que le está dando problemas, es su única hija, y empieza acabando llorando, ¿no? Entonces el problema es ese, no es nada lo que estamos tratando de ver, porque no hay algo, sobre todo, no es hipertiroidismo, lo sacamos descartado, ¿no? ¿Y por qué? Dice, mi esposo, el doctor, dice, ella misma se conoce, ¿no? Dice, yo doctor, tengo todo, me duele esto, y a mi esposo no le hace nada, no tiene nada. Claro, pues él cada fin de semana va, hace su fiesta, ¿no? Esto es estresado totalmente, ¿no? Y ella en la casa estresada con los hijos, con la familia, con la deuda, con todo. Es muy difícil. Yo creo que las responsabilidades de mujer, de madre, tienen que ver también con los problemas de sus estrés psicosocial o emocional que tienen ellas. Y algunos lo sobrellevan muy bien, no todas. Entonces, y en las mujeres, wow, pero tenemos la obligación de hacerles todo el screening, ¿no? Y hacerles entender que es funcional. Ya hemos dicho que tenemos que crear siempre empatía, ¿no? Un poquito de dieta. Entonces, es chico, lo funcional es frecuente en las mujeres, es frecuente en mujeres jóvenes, es frecuente en aquellas que tienen un nivel socioeconómico alto, ¿ya? Las personas que fuman, y algunas mujeres fuman, ¿ya? Entonces, tiene que ver con si la mujer tiene factores de esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Además tiene esta enfermedad, síndrome de intestino irritable, tiene herpes, parece. A esas pacientes debieran, ¿no? Hagan intercursos, no se las quiero. Son difíciles, ¿no? Entonces, son muy difíciles. Necesitamos un equipo multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario, difícil, no es tan fácil. Bueno, esa displasia funcional tiene que ver con esa alteración, ¿no? De hipersensibilidad visceral, como dijimos también, el problema de somatitis, procesamiento central alterado, vaciamiento retardado, infección por incubación, y problemas psicosociales. 500 son los síntomas que tienen los pacientes, ¿no? No se olviden. Los síntomas cardinales de la dispepsia son llenura precoz, plenitud postprandial, ardor, olor. Y ahí le suman mucho, dicen, ¿tiene bloating? Le dicen, acostumbre ese término. ¿Tiene bloating? Dice, bloating es esto. Bloating. Cuando escucha este tema de bloating, está hablando de dispepsia. ¿Y qué es bloating? Esas son sensaciones que tiene el paciente de globo, de gas, fractura, dicen, aquí en el abdomen. Porque aquí un doctor, como si tuviera algo inflado aquí en el abdomen. Eso se llama bloating. Muchos tienen náuseas, blood, cuidado, tiene esto. Pues dice, hágase un pistogramita, dice, ¿no? A ver, muéstrale al paciente y en su consultorio coloquen estos pistogramas, dice, si el paciente tiene dolor en el epigastrio, si el paciente tiene ardor en el epigastrio, si el paciente tiene plenitud postprandial, si tiene saciedad precoz, entonces, puedo utilizar estos pistogramas. Ojo, en muchos casos y en las mujeres, por ejemplo, nosotros hemos internado a 2 pacientes y una me toca a mí. Le dice, pues una paciente joven, le pregunta al señor, yo me preocupé por ella. Le dice, pero una paciente joven, así enflaquecida, totalmente enflaquecida, con un hijito. Pues tengo que buscar alguna enfermedad estructural, ¿no? Principalmente desde una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Porque la mujer es muy frecuente, ¿no? Que pierda peso, que enflaquezca, buscar alguna causa inflamatoria, pero causa neoplásica había. Y esta paciente había perdido peso bastante, muy enflaquecida. Entonces dice, estos pacientes chicos pueden tener
tengo estos síntomas, y por estos síntomas, es decir, todo el tiempo me siento bien, como poco me harto, prefiero no comer. Y eso se llama miedo a comer. Porque cada que comen, dicen, tiene esas molestias, entonces prefiero no comer, por lo tanto el paciente puede perder peso. Esto es lo que a veces nos ya ha pasado, les cuento, con 2 pacientes, mujeres jóvenes, les hemos internado, hemos hecho todos los estudios, todo normal. Después nos hemos enterado de una de las señoras que le gustaba consumir, ¿no? Caemos así, se tocaba. Entonces ya había componentes más, ¿no? Pero bueno, pues estos son los. ¿En quiénes nosotros debemos sospechar patología orgánica? ¿En quiénes creen que debemos sospechar patología orgánica? A mayor edad, ya debemos sospechar patología tipo orgánica, ¿no? Los problemas disfuncionales no son tan disfuncionales, son más orgánicos. A menor edad, más. Y puede buscar siempre, ¿no? El paciente pierde peso, wow, ¿no? Si tiene disfagia, si tiene vómito persistente, si tiene anemia inexplicable, tiene sangre oculta en las heces, este paciente debo estudiar, ¿no? Debo buscar causas orgánicas. Entonces, ¿qué le pedirían ustedes en su consultorio? ¿Qué le pedirían? Daba una buena historia clínica, voy a ver sus antecedentes, voy a estudiar. Los exámenes que le debo pedir, ¿cuáles son? Un hemograma concreto, ¿en qué les va a ayudar? ¿Qué más? A ver, puede tener una anemia, yo veo si tiene anemia, si no tiene mejor, y si tiene, wow, voy a estudiar casos de anemia crónica, ¿no? Voy a buscar. ¿Qué más aparte del hemograma? ¿Qué más puedo pedir? El hemograma me puede ayudar, por ejemplo, puede haber eosinofilia, el paciente tiene parasitosis, puede haber eosinofilia, puede haber una anemia de tipo crónica, puede haber otras enfermedades hematológicas también, ¿no ve? O sea, leucemia y otras cositas más de por medio. El paciente no se tiene una enfermedad, puede tener 2 o 3 enfermedades. 2, ¿qué más le voy a pedir? Aparte del perfil, todos los perfiles básicos que hacemos, debo pedir ¿qué? ¿Será importante pedirle proteínas? ¿Qué dice? ¿Le pedimos proteínas? Por ejemplo, un proteinograma me ayudará. Un proteinograma. El perfil de mostrar voy a pedir, el electrolito voy a pedir para ver alguna alteración, pero el proteinograma, por ejemplo, ahí no está el proteinograma. ¿Le podría pedir? Sí. La albúmina especialmente. Las mujeres miran por el programa. Si está el paciente ha perdido flaquecidita, ha perdido peso, la albúmina es un reactante de fase aguda negativa. Si la albúmina está baja, le está diciendo, estudiela algún problema inflamatorio. Entonces la albúmina, pidan proteinograma, pidan albúmina. ¿Ya? Siempre dentro de los exámenes de rutina que pedir. Si estoy pensando en el Helicobacter, ¿qué le voy a pedir? Anticuerpos por el ya me puede ayudar. ¿Ya? Siempre le pedimos, por ejemplo, a ver, voy a pedir que para HPV. No solamente es una memoria antigénica, voy a ver si esta está expuesta al Helicobacter. Pero ya me va a dar unas luces si esa puede ser la causa del problema. ¿Vale? Porque el Helicobacter también lo voy a buscar en las heces. A ver, antígenos fecales en heces panículas, voy a buscar. Lo tengo que buscar, ¿no? Y al final probablemente acaba siendo endoscopía. Y la histología me va a dar el dato final, ¿no? ¿Qué alteración? Realmente si hay o no. Entonces, IgG para Helicobacter, sí. ¿Cómo debo pedir? Sí. Por ejemplo, en los hospitales pedimos ELISAs también. ELISAs para MEVA, para Giardia, inclusive para HPV en heces. Le pedimos, ¿ya? Creo que los primeros segundos no es solamente el coprocin, pero en el hospital pedimos hasta ELISAs. Ahí podemos ver este tipo también de parasitosis, ¿no? Si el paciente, ojo, quiero ver si hay una expresión estructural, debo pedir sangre oculta en heces. ¿No? Oye, lo estoy buscando, ojo.
Si estoy pensando en una enfermedad inflamatoria, este es estudio creo que nos ayuda bastante. La PCR, aquí está, me falta la PCR. Ustedes viste la consulta con los chicos, por ejemplo, a todos ustedes les pedimos, cuando estamos sospechando de una enfermedad infecciosa inflamatoria, les pedimos PCR. Porque si la PCR, que un tratante de fase aguda y sube, está orientando o es algo inflamatorio o hay algo infeccioso. Este se sube la PCR, no CR, PCR, ¿ya? La PCR. La proteína C reactiva, pues te ayuda. Si yo quiero ver alguna enfermedad inflamatoria, pido calcifertina de carne. Esa para enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria tal, colitis, etc. La calcifertina de carne. ¿Ya? Eso es importante. Les decía, ecografía abdominal, sí, porque yo necesito, ¿no? Necesito ver que este paciente no tenga alguna patología hepatobiliar o pancreática, necesito. ¿Ya? Entonces hemos dicho, la endoscopía es imprescindible. ¿Ya? ¿Cuándo debemos sospechar? Que dice, ¿en qué países y a qué edad piden endoscopía? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Colombia? Les piden a partir de los 35 años. ¿Y por qué les pedirán a partir de los 35 años? O antes de los 35 años. ¿Por qué creen? Aquí cerca de China, no Colombia, aquí, Sudamérica. El chocolate. ¿Quién me dice? Debes regar los platos. Por los hábitos y costumbres. Porque la prevalencia del cáncer gástrico en otros países es altísima. La prevalencia promedio del Helicobacter en Sudamérica es del 70%. Es alto. Y el cáncer está muy de la mano con el Helicobacter. Pues le decía, por ejemplo, en el hospital, lamentablemente, todas las veces que hay cáncer gástrico son del área. En estadios avanzados, cáncer gástrico, no hacen, no acuden a tiempo, ¿no? Como en el área de la ciudad. La ciudad viene, por un problema ya le hacemos endoscopía ya. Pero el área rural viene ya con casos avanzados de cáncer gástrico. ¿Pero se relacionas con cuál? El Helicobacter pylori. Porque la prevalencia del Helicobacter pylori acá en nuestro país nosotros es más alto. Porque tiene que ver, vamos a ver más adelante, con todos los factores socioeconómicos que tiene la familia, ¿no? Debemos estar nosotros casi en 70-80%. Por ejemplo, ¿qué pasa en Canadá, en Estados Unidos? ¿Por qué piden a partir de los 60 años? Porque la prevalencia del Helicobacter apenas es del 20%. O sea, no tienen mucho cáncer gástrico relacionado con el Helicobacter. Nosotros sí, y a muy temprana edad. Entonces, ojo, siempre busquemos causas orgánicas. Y si vemos antecedentes familiares peor de cáncer, si un mamá muerto de cáncer, hay que hacer la endoscopia. No podemos perder tiempo. Ya hay que descartar entonces, ojo, y siempre buscar el Helicobacter, Entonces, si es secundaria, en muchos casos es lo primero que hay que buscar. El Helicobacter hay que tratar, ¿no? Si es una displasia funcional, la dieta, procinéticos, muchas veces, hemos dicho, neuromodulador, le damos amitriptilina y un apoyo psicológico a veces suficiente. Y ayer vi esta conferencia de un colega y decía esto, ¿qué les parece a mí? Eso es lo que hacen los pacientes que tienen displasia funcional. Tiene que haber una excelente relación médico-paciente. Tienen que crear ustedes empatía con su paciente. Tienen que hacer entender, como él decía, miren, si yo le digo a mi paciente que es displasia funcional, que su problema no se debe a cáncer, ¿ya? No se debe a tumores, no se debe a masas. Y es lo mismo que les decía a mi paciente, esta señora que tiene displasia funcional y todo sale normal. Creo que es más un componente emocional, psicológico que tiene la mujer. ¿Qué le digo? Primero, por ejemplo, le digo, ¿no? Señora, mire, he hecho estos estudios, endoscopías, algunas veces la colonoscopía cuando el problema amerita hacerlo, ecografías. He gastado como 5.000 bolivianos en vos, ¿no? Y de 50 te voy a hacer pagar 5.000, porque 5.000 es lo que he gastado en vos. Y en todos esos estudios, tú no tienes cáncer. ¿Qué pasaría si yo te dijera que tienes cáncer y mañana te vas a morir?
asusta, ¿no? Ay, doctor, dice como que hace cortocircuito. Gracias a Dios, le digo, no estás bien. No tienes nada. Mire, tu endoscopía normal. Le digo, no tienes diabetes, no tienes enfermedades de nada, no tienes cáncer. Dios te ha bendecido, ¿no? Te ha bendecido con darte más vida. Como que se la tienes que quitar, ¿no? Pero no hay otra. Esa es la única forma de convencerle y hacerle entender que no tiene nada y que el consumo de medicamentos solo le va a causar daño y gasto económico. Porque muchos colegas cometen ese error de empezar a darle antidepresivos. Es muy difícil. Y muchos de esos medicamentos, aunque no crean, son de manera de mucho cuidado. El dar dosis, comenzar dosis, subir dosis, desescalar las dosis, con todos los antidepresivos, anticonvulsivantes, hay que tener experiencia. No es fácil, chicos. Darles que de tolerancia cada vez más baja y combinar a veces los hace más daño, ¿no? Trastornos. Pero hay gente que tiene experiencia que maneja esas cosas también, ¿no? Normalmente a manejar esas cosas, ¿no? Pero ojo, con hacerle entender que no tiene nada grave, que su problema solo está relacionado con el estrés, ¿ya? Que su problema solo se debe a que su estómago es muy sensible. Muchas veces solamente le damos deseos. Esto les repito, estas cosas a veces hay que hacer entender cuando nosotros, en nuestro medio todavía la gente entiende, claro, depende un poquito también de a quién le estás dirigiendo, ¿no? Porque si una paciente que tiene un nivel sociocultural o alto, es un poquito más complicado, ¿no? Porque ese ya ha leído todo. Porque esa paciente que tienes de un nivel, ya ha leído todo, pero sabe más que vos sobre dispersia. Es muy difícil, tienes que ser muy perspicaz. Ya ha leído todo, sabe todo esto. Pero eso te va a dar la dosificación, el mecanismo de acción del medicamento, todo ya ha leído. Entonces a esos mejor dices, sí, sospecho que tienes esto, pero te voy a referir a este médico que sabe y maneja mucho, ¿no? Y listo, ya te has hecho tu problema. Chicos, los problemas pépticos son frecuentes. ¿Pero por qué creen que a mayor edad mayores problemas pépticos relacionados o codispépticos? ¿Por qué creen? Porque con toda la gente que viene al hospital, debe ser el 70%, el 30% tiene algo que tratar y el 70% nada. Me lo mandan todo, con gastritis, con úlcera, con todo me lo mandan, pero lo hacemos todo. El 70% no tiene nada y el 30% solo tiene a veces solamente el Helicobacter. A mayor edad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a mayor edad? ¿Qué pasa? A ver, si usted entienda, ¿qué está pasando en el organismo de una persona, no solamente en la parte psicológica, sino en una persona de la tercera edad? Claro. La anatomía, chicos, será la misma. Los factores de protección de la mucosa que tienes ya no es la misma. Ese estómago tiene más estrés emocional, psicosocial, tiene mayor estrés. Ese paciente tiene comorbilidades. Ese paciente secreta más ácido, tiene menos mecanismos de defensa. Ese paciente está viendo que día se va a morir de 60, 80 años, que ya está viendo cuándo se va a morir. Tiene mucho. ¿Y eso qué pasa con ese problema de estrés, el estrés permanente que tiene? Secreta ácido. ¿Y a secretar qué hace? Van a darle a su mucosa. ¿Y qué tienen? Gastritis crónicas, histológicamente, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Solo descargamos que no tenga algo que tenga que tratar. Le descartamos que sea Helicobacter, que tenga cáncer. Le hacemos todo, no tiene nada. El problema está relacionado con su entorno social, familiar, personal, su patología de base, con los medicamentos que a veces utiliza, con esas cosas. Y solamente, a veces, entendiendo cómo es tu paciente, puedes tratar, ¿no? Entonces, hay harto de eso. Yo decía, por ejemplo, los pacientes con COVID, ¿por qué se han muerto en los hospitales? ¿Por qué se morían más los pacientes en COVID? Porque se morían más en los hospitales que en sus casas. En los casas podían morir, no morir en las casas, en los hospitales no morir. Una coinfección de la vacuna bacteriana. Sí, pero hay una cosa que ha pasado. Se deprimían por estar todos en cambio, tal vez. Deprimían a su sistema por estar
Y al final ustedes se dan cuenta, en pacientes, por ejemplo, con ese tipo de patología, el factor inmunológico ha sido determinante. Los que tenían un factor inmunológico fuerte, han sabido sobrellevar la enfermedad y muchas veces no se han complicado y no han necesitado terapia. A esos pacientes que, por ejemplo, han entrado al hospital, ¿qué ha pasado en el hospital? Primero, no les han dado la alimentación que en su casa. Les han dado comida de hospital sin sal. ¿Ya? Sin sal. Ese paciente comía 3 veces en su casa, en el hospital come 1 y media. ¿No? Y no come la cantidad ni la calidad que le daban. ¿Qué ha pasado con ese estado inmunológico? Se inmunodeprime. Si él necesitaba alimentarse, comer, nada. ¿Y qué pasaba con los personal de salud? Ni se acercaba. De lejos le miraba y le daba, y que comas, ¿no? O sea, ni siquiera le miraba. Los médicos ni les revisaban. Los terapeutas me daban desde el cuarto, de ahí miraban, ya, dale esto, hacer esto. El terror que tenía el personal de salud. O sea, el abandono. Nada. Ese paciente estaba suerte ahí. Porque entraba, ya sabía que estaba entrando a morir. Emocionalmente, sí. La alimentación le disminuyó. Eso ha hecho que este paciente, claro, su sistema abajo, y el virus ha hecho presa de él, ¿no? Se ha complicado, se ha sobreinfectado, ha fallecido. Los pacientes que han estado en sus casas, comían bien, les han alimentado por abajito de la puerta, pero igual estaban comida, estaban ahí la familia, agua, todo, estaban en su entorno familiar, han sobrellevado, ¿no? También tiene un pico, claro, han desaturado hasta 70, 60, y después arrancan y no. Bueno, muchas veces no necesitaba nada. Y hasta ahora se ha demostrado que cal, que vitaminas no sirve para nada. Para nada, más les han dado nada, no sirve para nada. Es inmunológico y nada más. No te compliques. Solamente estar expectante que no haya complicaciones, ¿no? Bueno chicos, entonces nos vemos en la próxima. Seguir avanzando de